La habitación estaba tenuemente iluminada. El fuerte olor a antiséptico se mezclaba con el tenue aroma de los lirios colocados en la mesilla de noche. Thomas Whittaker, un hombre antaño lleno de vida y risas, yacía inmóvil en la cama del hospital, con la respiración entrecortada y superficial. A los 73 años, los años de duro trabajo, amor familiar y sacrificios silenciosos le habían alcanzado, y ahora se encontraba en el capítulo final de su vida. Sin embargo, en medio del ambiente sombrío, una figura permaneció inquebrantable. Baxter, el leal Golden Retriever de Thomas, yacía acurrucado a los pies de la cama. Sus ojos ámbar brillaban con una expresión que solo podía describirse como desgarradoramente humana. A sus 12 años, Baxter había sido el compañero constante de Thomas, compartiendo tanto las tranquilas mañanas en el porche como las tumultuosas noches de soledad que a veces atormentaban al anciano. Hoy, sin embargo, la calidez y vitalidad habituales de Baxter habían sido sustituidas por un extraño malestar. Las enfermeras murmuraban sobre la inusual devoción del perro. «Lleva 3 días sin salir de la habitación», murmuraba una. Otro añadió, «Incluso se salta las comidas. Es como si supiera». Sus voces se cortaron, vacilantes para completar la frase. Emily, la hija de Thomas, estaba sentada junto a la cama, rozando ligeramente con los dedos la frágil mano de su padre. Miró a Baxter con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Siempre ha sido así», susurró a una enfermera. «Pero últimamente parece que intenta decirnos algo». El silencio solo se veía interrumpido por el débil pitido del monitor cardíaco y el ocasional arrastre de pasos en el exterior. Emily pensó en los innumerables recuerdos que Baxter y su padre habían compartido, cómo el perro empujaba la mano de Thomas para darle golosinas o se sentaba pacientemente a sus pies durante sus oraciones vespertinas. Y ahora, cuando Thomas se acercaba al final de su vida, Baxter parecía más decidido que nunca a permanecer a su lado. Lo que nadie podía saber era el secreto que guardaba Baxter, una verdad que no podía articular, pero que impulsaba su lealtad inquebrantable. A medida que pasaban los minutos y la habitación se iba quedando en silencio, la historia de su vínculo y la desgarradora revelación que conllevaría estaban a punto de revelarse. La tranquilidad de la habitación del hospital solo se veía interrumpida por el rítmico pitido de las máquinas. Emily, incapaz de deshacerse de la sensación de urgencia en el comportamiento de Baxter, se inclinó hacia adelante, acariciando suavemente la cabeza del perro. Su pelaje, ahora cubierto de vetas plateadas, era cálido bajo su mano, pero sus ojos delataban una profunda inquietud. Era como si Baxter llevara un mensaje, uno que pesaba mucho en su leal corazón. La devoción de Baxter por Thomas siempre había sido extraordinaria. Desde el día en que Thomas lo trajo a casa siendo un cachorro revoltoso, su vínculo había sido inquebrantable. Cuando Thomas se jubiló de su trabajo como maestro de escuela, fue Baxter quien trajo nueva alegría y propósito a su vida. Juntos crearon rutinas, paseos matutinos por el parque, tardes de lectura en el porche y veladas tranquilas junto a la chimenea. Thomas bromeaba a menudo: «Baxter me conoce mejor que nadie, incluso que tú, Emily». Pero el último año había sido diferente. Thomas había empezado a ralentizarse. Su salud se deterioraba más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que empezó como fatiga pronto se convirtió en una inexplicable pérdida de peso y tos persistente. Baxter parecía notarlo antes que nadie, y a menudo se negaba a separarse de Thomas. Al principio, Emily pensó que se trataba simplemente de la lealtad natural del perro, pero ahora, al verlo acurrucado protectoramente en el suelo del hospital, sintió que había algo más profundo en juego. «Papá», dijo Emily en voz baja, apartándose un mechón de pelo de la cara, «¿ves cómo Baxter no te ha abandonado? Siempre ha sido así, ¿verdad?» Los ojos de Thomas se abrieron, su mirada débil pero llena de calidez, mientras miraba a su hija. «Es un buen chico», susurró su voz apenas audible. «Siempre lo ha sido, pero hoy hay algo, Sam. Creo que él lo sabe». El pecho de Emily se apretó ante las palabras de su padre. «¿Sabe qué, papá?», preguntó inclinándose más cerca, pero Thomas no contestó. Sus ojos se cerraron de nuevo, su energía demasiado débil para continuar.
Emily miró a Baxter, cuya mirada permanecía fija en Thomas, con el cuerpo tenso como si estuviera de guardia. No podía evitar la sensación de que el perro intentaba decirle algo. Esa misma tarde entró el médico, con expresión amable pero profesional. «Emily, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó, indicándole que saliera. A regañadientes, Emily lo siguió, mirando preocupada a su padre y a Baxter. En el pasillo, el médico le explicó que el estado de Thomas estaba empeorando. «Puede que solo le queden unos días», dijo suavemente. «Haremos todo lo posible para que esté cómodo, pero es importante que se preparen». Emily asintió, con un nudo en la garganta. «Gracias, doctor», consiguió decir con la voz entrecortada. Al darse la vuelta para volver a entrar, se detuvo, invadida de repente por un pensamiento. «¿Puede decirme si cree que el hecho de que Baxter esté aquí le está ayudando?», preguntó con voz casi suplicante. El médico sonrió débilmente. «Los animales tienen una forma de proporcionar consuelo que ni siquiera la medicina puede explicar. Si la presencia de Baxter le da paz a tu padre, yo diría que es más que una ayuda». Al volver a la habitación, Emily encontró a Baxter todavía en su puesto. Se arrodilló a su lado, sus dedos recorriendo su pelaje. «Eres increíble, ¿lo sabías?», susurró. Baxter la miró con sus ojos ámbar llenos de algo que ella no podía nombrar, una emoción demasiado profunda para expresarla con palabras. Al caer la noche, la habitación del hospital quedó en silencio. Emily había insistido en quedarse toda la noche, arrimando una silla a la cama de Thomas. Baxter permanecía vigilante, apenas se movía de su sitio, con las orejas agitadas por cada sonido. En un momento dado, Emily se quedó dormida y el cansancio acabó por vencerla. Fue un suave gemido de Baxter lo que la despertó. El perro se había puesto en pie y su cuerpo temblaba ligeramente. Apoyó suavemente la cabeza en el brazo de Thomas y emitió otro sonido grave y lastimero. A Emily se le encogió el corazón al verlo. Le acarició la espalda y murmuró: «Tranquilo, muchacho, yo también estoy aquí». Pero al tocarlo, ocurrió algo extraño. Baxter empujó una pequeña bolsa de cuero que estaba sobre la mesilla de noche. El movimiento fue deliberado, como si quisiera que ella lo notara. Emily frunció el ceño y cogió la bolsa. «¿Qué es esto, papá?», susurró, aunque sabía que su padre estaba demasiado débil para contestar. Al abrir la bolsa, encontró una colección de viejas fotografías, la mayoría de ellas de Thomas y Baxter durante sus aventuras juntos. Sin embargo, una de ellas le llamó la atención. Thomas sostenía a Baxter cuando era un cachorro, con una expresión llena de emoción que iba más allá del mero afecto. En el reverso de la fotografía, con la pulcra caligrafía de Thomas, estaban las palabras: «Para Baxter, mi guardián, mi regalo». A Emily le temblaron las manos al leer las palabras. «¿Tutor?», murmuró en voz alta. Miró a Baxter, que la observaba atentamente, sin apartar los ojos de ella. Era como si estuviera esperando a que ella entendiera algo. ¿Qué quería decir su padre llamando guardián a Baxter? ¿Y por qué el perro parecía tan desesperado por quedarse con él ahora, en este momento? A medida que pasaban las horas, Emily se sentía incapaz de desprenderse de aquella extraña sensación de urgencia. Había algo no dicho, una verdad que flotaba en el aire, esperando a ser descubierta. La inquebrantable presencia de Baxter parecía la llave, pero aún no sabía para qué. El tenue resplandor de las luces del hospital proyectaba largas sombras sobre la habitación. Emily estaba sentada en la silla junto a la cama de Thomas, con la bolsita de cuero aún en las manos. Estudió detenidamente las fotografías, hojeándolas una a una. Cada imagen contaba una historia. Tardes en el lago, excursiones a través de los dorados bosques otoñales, perezosas veladas junto a la chimenea. Pero la última foto era diferente. No era de Thomas y Baxter. En su lugar, mostraba a un joven Thomas de pie junto a un Golden Retriever, cuyo pelaje hacía juego con el de Baxter. El perro tenía la misma mirada intensa, la misma postura alerta. En el reverso, el nombre de Rusty estaba garabateado con tinta descolorida. «Rusty», susurró Emily, confusa. Miró a Baxter, que volvía a estar tumbado junto a Thomas, con la nariz apoyada en el frágil brazo del hombre. El parecido entre Baxter y el perro de la foto era extraño, casi espeluznante. ¿Era posible? No, no podía ser.
Rusty debía de ser el perro de la infancia de Thomas. Pero entonces, ¿por qué su padre había mantenido oculta esa fotografía? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un movimiento repentino de Thomas. Abrió los ojos y giró la cabeza débilmente hacia ella. «Emily», graznó con voz apenas audible. «Papá, estoy aquí», dijo ella rápidamente, inclinándose más cerca. «¿Qué pasa?». La mirada de Thomas se desvió hacia Baxter, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Ah, ha vuelto», susurró, sus palabras apenas un suspiro. Emily frunció el ceño, confusa. «¿Qué quieres decir, papá? ¿Quién ha vuelto?». La mano de Thomas tembló al coger la fotografía que ella tenía en las manos. «Rusty», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca pensé, pero volvió, como Baxter. Siempre ha sido mi guardián». El corazón de Emily se aceleró cuando las palabras de su padre calaron hondo. «Papá, lo que dices no tiene sentido. Baxter es solo un perro». Pero Thomas negó débilmente con la cabeza. «No es solo un perro», insistió. «Ha estado conmigo antes. Estás aquí por una razón». Emily sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Podía su padre creer de verdad que Baxter era la reencarnación del perro de su infancia? La idea parecía imposible, incluso fantástica. Sin embargo, al mirar a Baxter, no podía negar que el comportamiento del perro, su devoción, su extraña sincronización, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los ojos de Thomas volvieron a cerrarse y su energía se desvaneció. «Cuida de él», murmuró. «Él cuidará de ti». Emily se sentó en su silla, con la mente dándole vueltas. Miró a Baxter, que había levantado ligeramente la cabeza y tenía los ojos llenos de una intensidad silenciosa. Era como si hubiera entendido todo lo que Thomas había dicho. A la mañana siguiente, Emily decidió investigar más a fondo. Salió brevemente del hospital para visitar la casa de su padre, con la esperanza de encontrar algunas respuestas entre sus pertenencias. La casa, llena de recuerdos de su infancia, estaba inquietantemente silenciosa. En el estudio de su padre, encontró una pila de viejos diarios guardados en un cajón. Los hojeó en busca de alguna mención de Rusty o Baxter. Una entrada le llamó la atención. Fechada casi un año antes de que Baxter llegara a la vida de Thomas, decía: 14 de marzo de 2009. Anoche volví a soñar con Rusty. Han pasado décadas desde que murió, pero el sueño me pareció tan real. Estaba a mi lado, como siempre. Me desperté con una sensación extraña, como si no se hubiera ido de verdad. Tal vez sea una ilusión, pero me reconforta creer que sigue cuidando de mí. A Emily se le cortó la respiración al leer las palabras. Su padre había soñado con Rusty antes de adoptar a Baxter. ¿Sería posible que de alguna manera supiera que Baxter llegaría a su vida? Siguió buscando y encontró más anotaciones que dejaban entrever el profundo vínculo de Thomas con Rusty y su creencia en la conexión espiritual del perro con él. Destacó una entrada del diario del día en que Thomas trajo a Baxter a casa. 2 de noviembre de 2010. Cuando lo vi en el refugio, lo supe. No sé cómo explicarlo, pero fue como volver a mirar a Rusty a los ojos. Yo no le elegí a él. Él me eligió a mí. No puedo evitar la sensación de que está aquí por una razón. Emily cerró el diario con las manos temblorosas. La idea parecía absurda y, sin embargo, la evidencia estaba ahí. Su padre creía que Baxter era algo más que un perro. Creía que Baxter formaba parte de algo más grande, un guardián enviado para guiarle y protegerle. Al volver al hospital, Emily encontró a Baxter todavía en su puesto, con la cabeza apoyada en la mano de Thomas. Se arrodilló junto a él, con el corazón oprimido por una mezcla de asombro e incredulidad. «Baxter», susurró con voz temblorosa, «¿eres realmente Rusty?». El perro levantó la cabeza y la miró con una expresión tan profunda que se le apretó el pecho. Se inclinó hacia adelante, apoyó la cabeza en su hombro y por un momento, Emily sintió una abrumadora conexión que no tenía explicación. A medida que avanzaba el día, Thomas se iba debilitando, pero sus últimas palabras a Emily esa noche fueron claras y llenas de convicción. «Ahora él es tu tutor». El silencioso zumbido de los monitores del hospital llenaba la habitación mientras Thomas entraba y salía de la conciencia. Emily estaba sentada junto a su cama, con los pensamientos enredados.
La idea de que Baxter pudiera ser algo más que un compañero leal la atormentaba. Las palabras de su padre perduraban. Ahora es tu guardián. Baxter permaneció firme, con la cabeza ligeramente apoyada en la frágil mano de Thomas. Apenas se había movido desde su llegada, excepto para recolocarse cuando Thomas se agitaba. Había algo innegablemente único en la presencia del perro. Un aura tranquilizadora que parecía llenar la habitación y alejar la desesperación que amenazaba con abrumar a Emily. Al anochecer, una enfermera entró en la habitación para comprobar las constantes vitales de Thomas. Se detuvo y miró a Baxter con una amable sonrisa. «No se ha ido del lado de tu padre, ¿verdad?». Emily negó con la cabeza. «Ni una sola vez. Es como si lo supiera». La enfermera asintió pensativa. Los animales perciben las cosas. A menudo saben cuando alguien está cerca del final. Es su forma de consolarnos. Emily vaciló y luego decidió compartir la creencia de su padre. «Mi padre cree que Baxter está conectado con su viejo perro, Rusty, que de alguna manera volvió para cuidarlo». La expresión de la enfermera se suavizó. «He visto cosas más extrañas. El vínculo entre una persona y su mascota es especial, a veces incluso inexplicable. Quizá tu padre no esté equivocado». Cuando la enfermera se marchó, Emily se volvió hacia Baxter. Se arrodilló junto a él y le acarició el pelo con los dedos. «¿Qué intentas decirnos, muchacho?», murmuró. «¿Realmente estás aquí por él? ¿Por mí?». Los ojos ámbar de Baxter se encontraron con los suyos y, en ese momento, Emily sintió que una oleada de emoción la invadía. Era como si el perro pudiera ver directamente dentro de su alma, comprendiendo cada duda y miedo que albergaba. Le acarició la mano con el hocico y su calor la tranquilizó en medio de la incertidumbre. Aquella noche, Emily no se atrevió a marcharse. Se acurrucó en la silla junto a la cama de Thomas y se sumió en un sueño intranquilo. En sus sueños vio a Rusty, no como el perro de la fotografía, sino como una silueta dorada en un prado iluminado por el sol. A su lado estaba Baxter. Sus formas se fundían en una como si fueran la misma alma en vidas diferentes. Una sensación de paz la invadió, seguida de un susurro que parecía resonar en su mente. «Confía en él». Emily se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación estaba en silencio, excepto por la suave respiración de Thomas y la firme presencia de Baxter. Miró al perro, con el sueño aún vívido en su mente. «Rusty», susurró, probando el nombre. Baxter se levantó ligeramente y agitó las orejas como si reconociera sus palabras. Al día siguiente, el estado de Thomas empeoró. El médico le explicó con delicadeza que había llegado el momento de ponerle lo más cómodo posible. Emily asintió, con el pecho oprimido. Se sentó junto a su padre, cogiéndole la mano, mientras Baxter permanecía a su lado, como un centinela silencioso. Con el paso de las horas, familiares y amigos acudieron a despedirse. Algunos se sobresaltaron al ver la inquebrantable vigilancia del perro, pero ninguno lo cuestionó. «Es parte de la familia», explicó Emily más de una vez. Aquella noche, cuando la habitación se vació, Thomas se agitó débilmente. Sus ojos se abrieron y, por un momento, se aclararon y se llenaron de un brillo inusual. Miró a Emily, luego a Baxter, y una leve sonrisa cruzó sus labios. «Emily», murmuró, con voz apenas audible, «recuerda, ahora es tuyo. Cuida de él, y él cuidará de ti». Las lágrimas corrieron por su rostro mientras asentía. «Te lo prometo, papá». La mirada de Thomas se desvió hacia Baxter. Su mano temblaba al estirarse para tocar la cabeza del perro. «Gracias por todo», susurró. Baxter se inclinó hacia la caricia, moviendo suavemente la cola. Era un gesto lleno de gratitud, como si él también comprendiera el peso del momento. Cuando la noche se hizo más profunda, Thomas exhaló su último suspiro. La habitación quedó en silencio, el aire cargado de pérdida. Emily enterró la cara entre las manos, sollozando en silencio. Baxter permaneció a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, ofreciéndole el consuelo silencioso que solo él podía proporcionarle. Los días siguientes fueron borrosos. Emily se apoyó en Baxter, más de lo que nunca creyó posible. El perro era una fuente constante de fortaleza, y su presencia, un recordatorio de las últimas palabras de su padre. Una tarde,
Mientras ordenaba las pertenencias de su padre, Emily encontró una caja etiquetada como Recuerdos de Rusty. Dentro había collares, juguetes y un álbum de recortes lleno de fotos y notas sobre la vida de su padre con su primer perro. Cada página contaba una historia de sus aventuras, su vínculo y el amor incondicional que compartían. Al final del álbum, Emily encontró una nota manuscrita de su padre. Si alguna vez Rusty vuelve conmigo, sabré que he hecho algo bien en esta vida. Y si se queda a cuidar de Emily cuando yo no esté, entonces sabré que está en buenas manos. Emily apretó la nota contra su pecho, sus lágrimas cayendo libremente. Miró a Baxter, que estaba tumbado a sus pies, sus ojos observándola con tranquila comprensión. «Has estado con nosotros todo el tiempo, ¿verdad?», susurró. Baxter movió la cola y en ese momento Emily sintió un destello de esperanza. Puede que su padre se hubiera ido, pero su legado y su guardián permanecían. Los días siguientes al fallecimiento de Thomas fueron muy dolorosos, pero la vida empezó a avanzar poco a poco. Emily se consoló con la presencia inquebrantable de Baxter. El perro se había convertido en su ancla. Su tranquila compañía era un recordatorio constante del amor de su padre y de la extraña conexión, casi sobrenatural, que parecía unirlos a todos. Sin embargo, Emily no dejaba de hacerse preguntas. La nota que encontró en el álbum de recortes de su padre era a la vez reconfortante e inquietante. ¿Cómo podía saberlo, Thomas? ¿Podría haber realmente algo extraordinario en Baxter? Una tarde, mientras Emily limpiaba el desván, encontró un viejo baúl que había pertenecido a su abuela. Estaba cubierto de polvo y telarañas, claramente sin tocar desde hacía años. Dentro descubrió una colección de diarios con las tapas de cuero rajadas y desgastadas por el paso del tiempo. Curiosa, los hojeó y encontró anotaciones sobre Rusty. La letra de su abuela revelaba que Rusty no era solo una mascota de la familia. Había sido el compañero inseparable de su padre en algunos de los momentos más difíciles de su vida. La pérdida de su propio padre, sus dificultades en la universidad y la búsqueda de su equilibrio como joven adulto. Pero hubo una anotación que llamó la atención de Emily. Rusty tenía un extraño sentido de la gente. Percibía el peligro antes de que ocurriera, ofrecía consuelo sin ser llamado y protegía sin dudar. Algunos lo llamarían instinto, pero yo siempre creí que había algo más. Quizá era algo más que un perro. Quizá era un guardián. La palabra guardián provocó un escalofrío en Emily. Le recordó las últimas palabras de su padre y la observación de la enfermera sobre la capacidad innata de los animales para percibir cosas que los humanos no pueden. Miró a Baxter, que la había seguido hasta el ático y ahora yacía a sus pies. «¿Qué eres, chico?», preguntó en voz baja. Baxter movió la cola, pero sus ojos ámbar parecían tener un brillo de complicidad, como si comprendiera el peso de su pregunta. Esa misma semana, Emily decidió visitar la clínica veterinaria donde su padre había adoptado a Baxter. Quería respuestas, aunque no sabía muy bien qué preguntas hacer. La clínica era pequeña y acogedora, con una amable recepcionista que se acordó inmediatamente de Baxter. Sí, Baxter. Thomas venía casi todos los meses a ver cómo estaba. Quería a este perro como si fuera de la familia, dijo la recepcionista con una cálida sonrisa. Emily dudó antes de hablar. ¿Recuerda algo inusual de cuando mi padre lo adoptó? La recepcionista arrugó la frente pensativa. Yo no trabajaba aquí entonces, pero la doctora Harper sí. Puede que ella lo recuerde. Permítame que la llame. Unos instantes después, una mujer mayor de ojos amables y bata blanca entró en el vestíbulo. Emily, me alegro mucho de verte, dijo la doctora Harper. Siento lo de tu padre. Era un hombre maravilloso. Gracias, respondió Emily. Quería preguntarle por Baxter. ¿Hay algo que pueda decirme sobre cuando mi padre lo adoptó? La expresión de la doctora Harper se suavizó. Sí recuerdo ese día. Baxter era un perro callejero cuando lo trajeron. Delgado, asustado, pero increíblemente cariñoso. Se unió a tu padre casi al instante, como si lo hubiera estado esperando. ¿Esperándolo?, repitió Emily. Sí, dijo el doctor Harper, asintiendo. Recuerdo haber bromeado con tu padre al respecto, diciéndole que Baxter debía de saber que había venido a buscarle. Fue sorprendente,
La verdad, la mayoría de los perros callejeros desconfían de los extraños, pero Baxter se acercó a tu padre y se apoyó en él, como si ya fueran viejos amigos. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Crees que es posible que conociera a mi padre de alguna manera? Como si se hubieran cruzado antes. El doctor Harper dudó y luego dijo, he visto muchas cosas en mis años de veterinario. Los animales tienen formas de conectar con la gente que no comprendemos del todo. No puedo explicarlo, pero Baxter y tu padre tenían un vínculo innegable. Aquella tarde, Emily estaba sentada en el sofá, con los diarios, el álbum de recortes de su padre y las palabras del doctor Harper dando vueltas en su mente. Baxter estaba tumbado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Tal vez seas algo más que un perro, dijo en voz alta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué ahora? El zumbido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de una vieja amiga de la familia, la señora Hargrove, que conocía a su padre desde la infancia. Emily, he estado pensando en Thomas y Rusty. Si estás libre, me encantaría compartir algunas historias contigo. Emily respondió rápidamente, fijando una hora para la visita. Tenía la sensación de que la señora Hargrove podría tener respuestas a las preguntas que empezaban a consumirla. Cuando Emily llegó a casa de la señora Hargrove al día siguiente, la anciana la saludó calurosamente. «Pasa, querida. Quería hablar contigo desde el funeral». Emily se sentó y la señora Hargrove no perdió el tiempo y se sumergió en sus recuerdos. Thomas y Rusty tenían un vínculo sin igual. Ese perro era más que una mascota, era su protector. Una vez, cuando Thomas tenía más o menos tu edad, Rusty le salvó de un terrible accidente. Era casi como si supiera lo que iba a pasar antes de que pasara. ¿Qué clase de accidente?, preguntó Emily, picada por la curiosidad. La señora Hargrove se inclinó hacia ella, bajando la voz. Thomas estaba trabajando hasta tarde una noche y Rusty no paraba de ladrar. Lo arrastró fuera de la casa e, instantes después, el tejado se derrumbó. Si Rusty no hubiera actuado, Thomas no habría sobrevivido. Emily volvió a sentarse, con la mente a 1000 por hora. Las piezas del rompecabezas iban encajando, pero el cuadro que pintaban no se parecía a nada que ella hubiera imaginado. Podría ser que Baxter estuviera aquí no solo por su padre, sino también por ella. Si era así, ¿de qué la estaba protegiendo? Cuanto más averiguaba Emily sobre su padre, Rusty y ahora Baxter, más profunda se volvía su confusión emocional. ¿Era una mera coincidencia o había algo realmente extraordinario en juego? No podía deshacerse de la sensación de que la llegada de Baxter a sus vidas, unida a las últimas palabras de su padre, no era un accidente. Una tarde, mientras el sol se ponía y la casa se bañaba en un resplandor dorado, Emily se sentó en el porche con Baxter a su lado. El peso de sus descubrimientos le oprimía el pecho. Contemplaba el horizonte, ensimismada, cuando su teléfono emitió un mensaje de Michael, su prometido. «¿Cómo lo llevas?». Emily dudó antes de responder. Quería mucho a Michael, pero ¿cómo podía explicarle todo lo que había descubierto? Sonaba absurdo, incluso para ella. En lugar de eso, respondió con un simple «Estoy bien, tengo muchas cosas en la cabeza». Momentos después, sonó el teléfono. «Emily». La voz de Michael era suave y comprensiva. «Sé que no estás bien. Por favor, habla conmigo». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras finalmente se derrumbaba. «Michael, es Baxter. No es solo un perro. Hay algo más. No sé cómo explicarlo, pero creo que me está protegiendo. No sé de qué». Michael guardó silencio un momento y luego preguntó con dulzura, «¿Qué te hace pensar eso?». Emily lo contó todo. El álbum de recortes de su padre, los diarios, las palabras del doctor Harper y la historia de la señora Hargrove. Al final, le temblaba la voz. «Sueno como una loca, ¿verdad?». La respuesta de Michael la sorprendió. «No, no lo pareces, Emily. Los animales tienen una forma de percibir cosas que nosotros no podemos. He leído historias de perros que detectan enfermedades, que avisan de catástrofes. Quizá Baxter esté aquí por alguna razón, pero la pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto?». Emily miró a Baxter, que la observaba atentamente, como si comprendiera cada palabra. «Quiero respuestas», susurró. «Necesito saber por qué está aquí». A la mañana siguiente,
Emily decidió actuar. Si Baxter realmente tenía alguna conexión con su padre, tal vez volver a visitar los lugares que compartieron le daría más pistas. Hizo la maleta, cogió la correa de Baxter y se dirigió a la ruta de senderismo favorita de su padre, un sendero aislado que serpenteaba por el bosque y que Thomas solía visitar en busca de paz y reflexión. Mientras caminaban, los recuerdos se agolpaban en su memoria. Casi podía ver a su padre delante de ella, con su paso firme y su cálida sonrisa iluminando el camino. Baxter trotaba a su lado, con un comportamiento inusualmente alerta. De vez en cuando se detenía, olfateaba el aire y miraba a Emily, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. A mitad de camino, Baxter se congeló de repente. Levantó las orejas y un gruñido grave retumbó en su garganta. A Emily le dio un vuelco el corazón. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Baxter se giró bruscamente, tiró de la correa y sacó a Emily del sendero para adentrarla en el denso bosque. Su pulso se aceleró cuando las ramas crujieron bajo sus pies. «Baxter, más despacio», gritó ella, luchando por mantener el ritmo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro. En el centro había un viejo roble, con su enorme tronco nudoso y curtido por el paso del tiempo. Emily lo reconoció de inmediato. Era el lugar al que su padre la llevaba a menudo de niña, un lugar que él llamaba su santuario. Baxter estaba sentado en la base del árbol, moviendo suavemente la cola. Golpeaba el suelo con la pata, gimoteando suavemente, como si la instara a mirar más de cerca. Emily se arrodilló y empezó a quitar las hojas y la suciedad. Para su asombro, descubrió una pequeña caja de madera, desgastada pero intacta. Le temblaron las manos al abrirla y vio una colección de objetos. Una fotografía descolorida de su padre con Rusty, una carta manuscrita y un medallón deslustrado. Desdobló la carta y se quedó sin aliento al reconocer la letra de su padre. «Mi queridísima Emily, si estás leyendo esto, significa que Baxter te ha traído aquí. No sé cómo explicarlo, pero nuestra familia siempre ha tenido un vínculo con estos extraordinarios perros. Rusty me salvó la vida innumerables veces, y ahora Baxter está aquí por ti. Confía en él. Te guiará cuando más lo necesites, igual que Rusty me guió a mí. Con amor siempre, papá». Emily apretó la carta contra su pecho, con lágrimas corriéndole por la cara. Miró a Baxter, que ahora estaba sentado en silencio, con sus ojos ámbar llenos de lo que solo podía describirse como comprensión. «Realmente eres más que un perro», susurró. En el camino de vuelta a casa, la mente de Emily se agitó. La carta confirmaba sus sospechas, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué quería decir su padre con guiarla cuando más lo necesitaba? ¿Qué podía saber Baxter sobre su futuro que ella no supiera? Al llegar a casa, Emily sintió una renovada determinación. No iba a dejar que el misterio se prolongara. Investigaría más a fondo. Descubriría todos los secretos que su padre había guardado y finalmente comprendería la verdad sobre el papel de Baxter en su vida. Pero incluso cuando estaba decidida a seguir adelante, un destello de miedo se introdujo en su corazón. Si Baxter estaba aquí para protegerla, ¿de qué la estaba protegiendo exactamente? Los días posteriores al descubrimiento de la carta de su padre en el roble fueron para Emily una mezcla de esperanza e inquietud. La presencia de Baxter, que antes era un simple consuelo, ahora tenía un peso innegable. Cada vez que sus orejas se agitaban o miraba atentamente a un rincón aparentemente vacío de la habitación, Emily no podía evitar preguntarse qué estaría percibiendo. Emily decidió volver a centrarse en las pertenencias de su padre, con la esperanza de que pudieran revelar algo más sobre el vínculo entre Rusty y él. Pasó horas revisando álbumes de fotos, diarios y recuerdos guardados en el desván. Entre ellos, encontró otro objeto peculiar, una brújula oxidada metida en una bolsa de terciopelo con las iniciales TM, grabadas en la parte posterior. Al principio, la brújula no parecía nada extraordinario, pero cuando Emily la examinó de cerca, se dio cuenta de que tenía una leve inscripción en el borde. Entrecerrando los ojos para leer las palabras descoloridas, descifró: «Encuentra siempre el camino a casa». Aquella noche, Emily colocó la brújula en su mesilla de noche y se tumbó en la cama inquieta.
Baxter se acurrucó en el suelo a su lado, como de costumbre, pero levantó las orejas y mantuvo la mirada fija en la ventana. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Emily en voz baja, apenas por encima de un susurro. Baxter no respondió como de costumbre, moviendo la cola o con una mirada tranquilizadora. En lugar de eso, se levantó, se acercó a la ventana y soltó un gruñido grave. Emily se incorporó con el corazón latiéndole con fuerza. Cogió su teléfono y encendió la linterna, iluminando el oscuro patio. No se veía nada, solo el balanceo de los árboles y el débil resplandor de la farola. «Solo estás asustado, Baxter», dijo Emily, aunque no estaba del todo segura de si trataba de tranquilizarlo a él o a sí misma. Cerró las persianas y volvió a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. A la mañana siguiente, Emily decidió contarle a Michael lo que había descubierto. Lo invitó a su casa, junto con la señora Hargrove, con la esperanza de que sus puntos de vista pudieran arrojar luz sobre el creciente misterio. «Encontré esta brújula entre las cosas de mi padre», explicó Emily mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina. Se la entregó a Michael, que le dio la vuelta entre las manos con el ceño fruncido. «La inscripción parece un mensaje, pero no sé a qué apunta, si es que apunta a algo». La señora Hargrove echó un vistazo a la brújula y soltó un grito ahogado. «Recuerdo esa brújula. Tu padre la llevaba a todas partes después de la muerte de Rusty. Solía decir que le recordaba que, por muy perdido que se sintiera, siempre podía encontrar el camino de vuelta». A Emily le dolió el corazón al pensarlo. «¿Pero volver a qué?», preguntó, más para sí misma que para los demás. La expresión de Michael se volvió pensativa. «¿Crees que podría ser un mensaje literal? Como, quizás hay otro lugar que necesitas encontrar?» «Eso es exactamente lo que me he estado preguntando», dijo Emily. «Pero, ¿por dónde empiezo?». La señora Hargrove alargó la mano y puso una mano reconfortante sobre la de Emily. «A veces las respuestas te encuentran a ti, querida. Igual que Baxter te trajo a esa carta. Confía en él». Más tarde ese mismo día, Emily decidió probar la brújula, llevando a Baxter a dar un paseo hasta el bosque donde había encontrado la carta. Sostuvo la brújula en la mano, observando cómo la aguja oscilaba erráticamente antes de asentarse finalmente en una dirección. «Veamos a dónde nos lleva», murmuró a Baxter, que movió la cola como si estuviera de acuerdo. Siguieron la brújula adentrándose en el bosque, el aire cada vez más frío y los árboles más densos a cada paso. Emily no podía evitar la sensación de que estaban siendo guiados, no solo por la brújula, sino por algo más grande. Tras casi una hora de marcha, llegaron a un pequeño claro que Emily no había visto nunca. En el centro había una cabaña destartalada, con las paredes de madera erosionadas por el tiempo. Baxter ladró una vez, bruscamente, y luego esprintó hacia adelante con el hocico pegado al suelo. «Baxter, espera», llamó Emily. Su voz resonó en la quietud. Se acercó a la cabaña con cautela, con la brújula aún en la mano. La puerta crujió cuando la abrió de un empujón, revelando una única habitación polvorienta. El interior era escaso: una mesa de madera, una vieja mecedora y una pila de papeles amarillentos. Baxter olisqueaba cerca de la chimenea y movía la cola furiosamente. Emily se arrodilló junto a él y encontró un pequeño cofre cerrado con llave oculto bajo una tabla suelta del suelo. Le temblaron las manos al levantarlo. El cofre estaba ornamentado con intrincadas tallas de hojas y enredaderas y las iniciales T.M. grabadas en la tapa. «Era de mi padre», susurró Emily, con la voz entrecortada. De vuelta a casa, Emily utilizó unas viejas llaves que había encontrado entre las pertenencias de su padre para abrir el cofre. Dentro había más fotografías, cartas y un pequeño diario encuadernado en piel. La primera anotación la dejó helada. «Si me ocurre algo, confía en Baxter. Está aquí para ti, Emily, igual que Rusty estuvo para mí. Hay cosas que no se pueden explicar, solo sentir. Lo entenderás cuando llegue el momento». El resto del diario detallaba la vida de su padre tras la muerte de Rusty, cómo había luchado contra el dolor, había encontrado consuelo en la naturaleza y finalmente había adoptado a Baxter, pero también había anotaciones sobre sucesos extraños, sueños que no podía explicar, sensación de ser observado
y momentos en los que Baxter parecía intervenir en el momento justo. Cuando Emily cerró el diario, unos golpes en la puerta la sobresaltaron. La abrió y encontró a Michael con expresión tensa. Emily, acabo de recibir una llamada de la señora Hargrove. Dice que ha recordado algo importante sobre tu padre y Rusty. A Emily se le aceleró el pulso. ¿Qué ha dicho? Michael vaciló. No quiso decírmelo por teléfono. Dijo que era algo que necesitabas oír en persona. Baxter ladró suavemente, como instándoles a ir. Emily cogió su abrigo y el diario, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se preparaba para descubrir una capa más del misterio. Emily y Michael llegaron a casa de la señora Hargrove justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el tranquilo vecindario. Baxter, como de costumbre, permaneció junto a Emily, con movimientos tranquilos pero deliberados, como si él también sintiera el peso del momento. La señora Hargrove los recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa. Su actitud, normalmente cálida, estaba teñida de inquietud, y los hizo pasar al salón sin demora. La habitación olía ligeramente a lavanda y a libros viejos, una mezcla reconfortante que contrastaba fuertemente con la tensión que se respiraba en el ambiente. «Gracias por venir», comenzó la señora Hargrove, con las manos temblorosas, mientras les indicaba que se sentaran. «He estado atando cabos desde que mencionaste la brújula y el diario. Hay algo que necesito contarte, algo que debería haber compartido hace años». Emily se inclinó hacia adelante, agarrando el diario en su regazo. «¿De qué se trata?». La señora Hargrove vaciló, sus ojos revoloteando hacia Baxter, que se había acomodado a los pies de Emily, pero mantenía su aguda mirada fija en ella. «Es sobre Rusty y tu padre», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «y de por qué tu padre insistía tanto en manteneros a ti y a Baxter cerca». Empezó a contarles una historia que se desarrollaba como un recuerdo olvidado que volvía a la vida. Años atrás, cuando el padre de Emily adoptó a Rusty por primera vez, le había confiado a la señora Hargrove una extraña experiencia que no podía explicar. Rusty había mostrado una extraña habilidad para sentir el peligro, actuando a menudo como si supiera lo que se avecinaba antes que nadie. «Hubo un incidente», dijo la señora Hargrove, con voz temblorosa. «Tu padre estaba de excursión solo en el bosque, y Rusty le impidió cruzar un río. Al día siguiente, ese mismo lugar fue arrasado por una inundación. Dijo que Rusty le había salvado la vida». Emily asintió con el corazón oprimido por los ecos de las palabras de su padre en el diario. «Eso suena a Baxter», murmuró. «Siempre sabe cuando algo va mal». La señora Hargrove continuó, con la mirada distante, como si reviviera el pasado. «Tu padre se convenció de que Rusty no era solo un perro, sino algo más, un guardián, un protector. Y cuando Rusty falleció, creyó que ese vínculo se transmitiría al siguiente perro que adoptara». Emily miró a Baxter, que observaba a la señora Hargrove con una intensidad que le produjo escalofríos. «¿Crees que por eso mi padre eligió a Baxter?», preguntó. La señora Hargrove dudó y luego asintió. «Creo que sí. Siempre decía que sintió una conexión con Baxter en cuanto lo vio, como si Rusty le hubiera conducido de alguna manera a ese refugio, a ese momento exacto». Michael, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué no se lo contó a Emily?». «Ah, porque no quería asustarla», respondió la señora Hargrove. «Le preocupaba que sonara increíble. Pero más que eso, él mismo no lo entendía del todo». La mente de Emily se agitó mientras procesaba la revelación. El diario de su padre, la brújula, la carta junto al roble, todo apuntaba a un vínculo que iba más allá de lo que ella podía comprender. Sin embargo, una pregunta sobresalía por encima de las demás. «¿Por qué ahora?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué está pasando todo esto ahora, cuando mi padre ya no está?». La expresión de la señora Hargrove se ensombreció. «No lo sé», admitió. «Pero sí sé una cosa. Baxter está intentando protegerte, igual que Rusty protegió a tu padre. Pase lo que pase, tienes que confiar en él». Mientras salían de casa de la señora Hargrove, el peso de sus palabras permanecía en el aire. Emily iba delante, ensimismada, mientras Michael se quedaba atrás con Baxter, que parecía inusualmente inquieto.
¿Crees que es verdad?, preguntó Michael con voz grave. Lo de que Baxter es una especie de guardián. Emily hizo una pausa mirándolos de nuevo. No lo sé, admitió, pero yo también lo he sentido. Parece que siempre sabe lo que necesito antes que yo. Es como si estuviera conectado a algo que no puedo ver. Llegaron al coche y Baxter dudó antes de subir, con las orejas agitadas como si captara un sonido que no podían oír. Emily se dio cuenta y frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico? Baxter soltó un quejido grave y sus ojos se desviaron hacia el bosque a lo lejos. Emily siguió su mirada, pero no vio nada raro. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de ella, como si algo invisible los estuviera observando. De vuelta en la casa, Emily no podía evitar la sensación de que Baxter estaba tratando de advertirla. Decidió volver a consultar el diario de su padre con la esperanza de que pudiera contener más pistas. Michael se quedó con ella, ordenando las fotografías y cartas que habían encontrado en el cofre. «Toma», dijo, mostrando una foto de su padre y Rusty junto al roble. «Mira esto». Emily cogió la foto y la examinó de cerca. Su padre sostenía la misma brújula que ella había encontrado, y Rusty estaba sentado a sus pies, mirando directamente a la cámara con una expresión casi cómplice. De repente, Baxter ladró, sobresaltándolos a ambos. Estaba de pie junto a la puerta, con la cola tiesa y el cuerpo tenso. Emily y Michael intercambiaron una mirada preocupada antes de apresurarse a ver qué le había llamado la atención. La luz del porche parpadeó cuando salieron y un viento frío recorrió el patio. Baxter gruñó por lo bajo, con los ojos fijos en el bosque. El corazón de Emily se aceleró al seguir su mirada, sin ver nada más que sombras. «¿Qué hay ahí fuera?», susurró con voz temblorosa. Baxter ladró de nuevo y la miró con una urgencia que no pudo ignorar. Estaba claro, viniera lo que viniera, no estaban a salvo. La noche se asentó pesadamente sobre la casa de Emily, el aire espeso con una inquietud casi tangible. Dentro, el débil tic-tac del reloj llenaba el silencio mientras Emily estaba sentada en el suelo del salón, rodeada por el diario de su padre, viejas fotografías y notas dispersas. Baxter estaba tumbado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, pero sus orejas se agitaban con cada sonido y su cuerpo estaba rígido por la tensión. Su comportamiento se había vuelto cada vez más protector, y Emily no podía ignorar la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Michael se sentó frente a ella, estudiando el mapa que habían encontrado en uno de los sobres. «Este lugar», dijo, señalando un lugar marcado en lo profundo del bosque. «Tu padre lo mencionó en su diario. Es donde dijo que Rusty le salvó». Emily trazó las líneas del mapa con el dedo. Escribió que sintió algo allí, algo que no podía explicar. Era como si Rusty lo guiara hacia algo o lo alejara de algo. Baxter soltó un gruñido grave, llamando su atención. Se levantó bruscamente, con la mirada fija en la puerta principal. Emily lo siguió con el pulso acelerado. «¿Qué pasa, chico?». La habitación pareció contener la respiración, mientras Baxter se acercaba a la puerta con movimientos lentos y deliberados. Ladró una vez, agudo y autoritario, y volvió a mirar a Emily como si la instara a seguirle. Emily intercambió una mirada con Michael, que asintió. «Vamos a ver qué pasa». Cogieron una linterna y salieron al porche. El aire era más frío de lo que debería ser para la época del año, y los árboles se mecían inquietantes en la noche sin viento. Baxter estaba de pie en el borde del porche, con el cuerpo tenso, todos los músculos enroscados como si estuvieran listos para entrar en acción. «¿Qué pasa, Baxter?», susurró Emily. El perro gruñó, con los ojos fijos en el bosque. Emily lo siguió con la mirada, pero la oscuridad ocultaba lo que había captado su atención. Se volvió hacia Michael. «¿Crees que deberíamos echar un vistazo?». Michael dudó, pero luego asintió. «Si Baxter cree que hay algo ahí fuera, tenemos que confiar en él». Cogieron sus chaquetas y siguieron a Baxter mientras les guiaba hacia el bosque. Sus pasos eran seguros y deliberados, como si supiera exactamente a dónde iba. Emily agarró con fuerza la linterna a medida que se adentraban en los árboles. El haz de luz atravesaba la oscuridad, pero no revelaba gran cosa. El silencio era opresivo, solo roto por el crujido de sus pisadas en el suelo del bosque. De repente, Baxter se detuvo, aguzó las orejas y soltó un gruñido grave.
Emily se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué pasa, chico?». Antes de que Michael pudiera responder, se oyó un crujido entre los arbustos. Baxter se lanzó hacia adelante, ladrando furiosamente, con el cuerpo bloqueando a Emily como si la protegiera del peligro. Emily enfocó la linterna hacia el ruido y, por un momento, creyó ver un par de ojos brillantes que se reflejaban en ella. «¿Qué ha sido eso?», jadeó agarrando el brazo de Michael. «No lo sé», dijo Michael con voz tensa, «pero tenemos que seguir moviéndonos». Baxter no esperó a que se decidieran. Comenzó a caminar de nuevo, con sus gruñidos bajos pero persistentes, guiándolos más adentro en el bosque. El susurro los seguía, siempre fuera de su vista, aumentando su inquietud. Después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro. En el centro había un viejo roble cuyas nudosas ramas se alzaban hacia el cielo como dedos retorcidos. Emily lo reconoció inmediatamente por las fotografías y el diario de su padre. «Es aquí», susurró, con voz temblorosa. «Aquí es donde mi padre dijo que Rusty le salvó». Baxter rodeó la base del árbol, con la nariz pegada al suelo, olfateando furiosamente. Emily se arrodilló junto a él y su mano rozó algo en la tierra. Alumbró con la linterna y se quedó sin aliento. Era la brújula, la misma brújula que había mencionado su padre, semienterrada en la tierra, con la superficie empañada por el paso del tiempo. La cogió y le dio la vuelta entre las manos. Debió de dejarla aquí. Michael se agachó a su lado, estudiando el suelo. «¿Crees que estaba tratando de dejarnos un mensaje?». Baxter ladró bruscamente, interrumpiendo sus pensamientos. Se quedó rígido, con la mirada fija en las sombras del borde del claro. Emily siguió su línea de visión, con el estómago revuelto por el miedo, a medida que el susurro se hacía más fuerte, más cercano. De repente, una figura emergió de entre los árboles. Era grande y sombría, sus movimientos lentos y deliberados. La linterna de Emily parpadeó cuando apuntó hacia la figura, revelando la silueta de un lobo. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y permanecía inmóvil, observándolos. «Quédate detrás de mí», dijo Michael, poniéndose delante de Emily. Baxter se colocó entre ellos y el lobo, con el cuerpo agachado y los dientes enseñados, gruñendo ferozmente. El lobo no se movió, pero siguió mirándolos con una presencia inquietante y antinatural. La mente de Emily se agitó. No se trataba solo de un animal salvaje. Había algo de otro mundo en él. Aferró la brújula con fuerza, sintiendo su peso en la mano como si fuera una cuerda que la ataba a su padre y a Rusty. «¿Qué hacemos?», susurró. Michael no respondió. Estaba totalmente concentrado en el lobo, que ahora miraba a Baxter. Los dos animales parecían enzarzados en un enfrentamiento silencioso. El aire crepitaba de tensión. Entonces, sin previo aviso, el lobo soltó un gruñido grave y dio un paso adelante. Baxter ladró furiosamente, y todo su cuerpo vibró con la intensidad de su advertencia. Emily sintió una oleada de miedo, pero también una inquebrantable sensación de confianza en Baxter. No solo la estaba protegiendo, sino que se enfrentaba a algo mucho más allá de lo que cualquier perro ordinario podría comprender. El lobo se detuvo, inclinando la cabeza como si estuviera considerando su siguiente movimiento. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el lobo se volvió y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su gruñido. Baxter se relajó ligeramente, pero no bajó la guardia. Emily se arrodilló a su lado y le rodeó el cuello con los brazos. «Nos has salvado», susurró con voz temblorosa. Michael la ayudó a ponerse en pie con el rostro pálido pero decidido. «Tenemos que volver, sea lo que sea, no ha terminado». Cuando se dieron la vuelta para marcharse, Emily miró hacia atrás, hacia el roble, con la brújula agarrada con fuerza en la mano. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Confía en Baxter. Él te guiará cuando llegue el momento». Y ella sabía, con cada fibra de su ser, que el momento había llegado. De vuelta en la casa, el aire estaba cargado de una tensión inquietante. Emily estaba sentada a la mesa del comedor, con la brújula cuidadosamente colocada frente a ella. Su desgastada superficie metálica captaba la luz,
y casi podía imaginar a su padre sosteniéndola durante sus últimos días. Baxter estaba tumbado a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, pero los ojos fijos en la brújula, como si ésta contuviera respuestas que solo él podía entender. Michael se paseaba por la habitación, con la cara llena de preocupación. Emily, ese lobo, no era normal. Aquí está pasando algo más grande. Emily asintió con los dedos rozando la brújula. Mi padre siempre creyó que Rusty lo salvó de algo que no podía explicar. Tal vez Baxter está tratando de hacer lo mismo por mí. La habitación quedó en silencio, salvo por el débil tic-tac del reloj. Fuera, el viento aullaba y las ramas del viejo roble que había junto a la ventana golpeaban el cristal. Baxter se levantó, agitó las orejas y soltó un gruñido grave. Emily miró a Michael, con el corazón latiéndole con fuerza. Percibe algo. Michael cogió la linterna y su abrigo. Si Baxter cree que hay motivo para comprobarlo, tenemos que seguirle. Los tres se aventuraron a salir a la fría y oscura noche. Baxter iba delante, con pasos deliberados y decididos. La brújula colgaba del cuello de Emily, balanceándose a cada paso como si también ella se sintiera atraída hacia su destino. Llegaron al claro donde se alzaba el roble, cuyas ramas retorcidas proyectaban largas sombras a la luz de la luna. El aire se sentía más pesado aquí, como si el propio bosque contuviera la respiración. ¿Y ahora qué?, preguntó Michael, con la voz apenas por encima de un susurro. Antes de que Emily pudiera responder, Baxter ladró bruscamente, sobresaltándolos a ambos. Empezó a cavar en la base del árbol y sus poderosas patas hicieron volar la tierra. Emily corrió a su lado, arrodillándose junto a él. «Baxter, ¿qué haces?», preguntó con voz temblorosa. Bajo la tierra removida, algo metálico brillaba a la luz de la luna. Emily metió la mano en el agujero y sacó una caja vieja y oxidada. Era pesada y su superficie estaba cubierta de tierra y musgo. Le temblaron las manos al abrirla. Dentro había una colección de papeles desgastados, una fotografía y un pequeño cuaderno. A Emily se le cortó la respiración al reconocer la foto. Su padre, con Rusty en brazos, frente al mismo roble en el que ahora estaban ellos. Michael se arrodilló a su lado y alumbró el cuaderno con la linterna. «¿Qué es esto?». Emily hojeó las páginas en las que aparecía la letra de su padre. Las anotaciones estaban fragmentadas, pero el mensaje era claro. Había tenido miedo de algo. Escribía sobre sucesos extraños, una sensación constante de ser observado y la inquebrantable determinación de Rusty de protegerlo. Una entrada llamó la atención de Emily. «Si me pasa algo, confía en Rusty. Él sabe la verdad». Agarró con fuerza el cuaderno y leyó las últimas líneas en voz alta. «Hay algo en el bosque, algo antiguo. No es solo un lobo, es algo más. Rusty siempre lo ha sabido». Las palabras flotaban en el aire mientras el viento se levantaba, agitando las hojas a su alrededor. Baxter gruñó bajo y profundo, con el cuerpo rígido. Emily se volvió hacia Michael, con el miedo grabado en el rostro. «Intentaba advertirme», susurró. «Todos estos años sabía que había algo aquí fuera». Michael asintió, con la mandíbula tensa. Y ahora Baxter continúa donde Rusty lo dejó. De repente, un aullido lejano atravesó la noche, largo y lúgubre. El corazón de Emily se aceleró cuando el sonido resonó en el bosque. Baxter se puso en pie, con el cuerpo tembloroso por la tensión, y soltó un ladrido agudo. «No estamos solos», dijo Michael, agarrando el brazo de Emily. El aullido se hizo más fuerte, más cercano, y se le unieron otros. La mente de Emily se agitó mientras intentaba reconstruirlo todo. «No es solo un lobo», dijo, con la voz entrecortada. «Es una manada». Baxter ladró de nuevo, su postura protectora mientras las sombras comenzaban a moverse en el borde del claro. Michael dirigió la linterna hacia el movimiento, revelando el brillo de unos ojos amarillos que les devolvían la mirada. Había al menos 3 lobos, cuyas formas se mezclaban perfectamente con la oscuridad. Emily aferró la brújula con fuerza, las últimas palabras de su padre resonando en su mente. «Confía en Baxter». El lobo líder se adelantó, sus ojos brillaban con una intensidad de otro mundo. Baxter gruñó enseñando los dientes, y se puso delante de Emily con una postura inquebrantable. El aire estaba cargado de tensión, y Emily sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho.
«¿Qué hacemos?», preguntó Michael, con voz apenas audible. Emily no contestó. Se arrodilló junto a Baxter y le puso la mano en la espalda. «Confiamos en él». El lobo líder gruñó. Su gruñido reverberó a través del claro. Baxter respondió con un ladrido tan feroz que pareció sacudir el suelo bajo ellos. Los dos animales se miraron y Emily sintió que una extraña energía ondulaba en el aire, como si el bosque estuviera vivo y observara. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, como si se tratara de un acuerdo tácito, los lobos se ocultaron en las sombras y sus ojos brillantes fueron desapareciendo uno a uno. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso, con la mano aún en la espalda de Baxter. «Lo hizo», dijo Michael, con la voz llena de asombro. «Nos protegió». Baxter se volvió hacia Emily y sus ojos se encontraron con los de ella. En ese momento, ella sintió un vínculo inquebrantable entre ellos, uno que trascendía el tiempo y el espacio. Las palabras de su padre habían sido acertadas. Baxter conocía la verdad y la había guiado a través del peligro. Cuando el bosque volvió a quedar en silencio, Emily se puso en pie, con la brújula aún agarrada en la mano. «Esto no ha terminado», dijo con voz firme, «y sea lo que descubrió mi padre. Sigue ahí fuera, y Baxter y yo vamos a averiguar qué es». Michael le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo haremos juntos». Con Baxter a la cabeza, emprendieron el camino de vuelta a la casa, sabiendo que las respuestas que buscaban estaban más cerca que nunca y que la confrontación más crítica estaba aún por llegar. El camino de vuelta a la casa estuvo envuelto en un tenso silencio. La mente de Emily se llenó de preguntas. Las palabras de su padre resonaban junto a los inquietantes sucesos de la noche. Michael caminaba a su lado, con su linterna recorriendo el oscuro bosque, mientras Baxter permanecía cerca, con los ojos fijos en cada sombra. El cuaderno desenterrado pesaba en las manos de Emily. Sus revelaciones la carcomían. Rusty había protegido a su padre contra una fuerza ancestral, y ahora parecía que Baxter continuaba esa misión. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la verdadera naturaleza del peligro que acechaba en aquel bosque? A medida que se acercaban al límite de la propiedad, la familiar vista de la casa se hizo visible. Sin embargo, en lugar de alivio, Emily sintió un escalofrío. La puerta principal estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con la brisa. Michael se detuvo bruscamente. «¿Te has dejado la puerta abierta?». Emily negó con la cabeza. «No, la cerré antes de salir». Baxter soltó un gruñido grave y su pelaje se erizó cuando se puso delante de ellos. Michael apretó con fuerza la linterna e indicó a Emily que se quedara atrás. «Espera aquí», susurró, pero Emily negó con la cabeza. «No, haremos esto juntos». Se acercaron a la casa con cautela, con Baxter a la cabeza. El interior estaba oscuro, salvo por el débil resplandor de la luz de la cocina que se derramaba por el pasillo. Cuando entraron, el aire parecía pesado, opresivo, como si la propia casa contuviera la respiración. «Quédate cerca», murmuró Michael, con voz apenas audible. Emily asintió aferrando con fuerza el cuaderno. Baxter olfateó el aire, con movimientos lentos y deliberados. Volvió a gruñir, con el cuerpo tenso, y los condujo hacia el salón. La brújula alrededor del cuello de Emily empezó a oscilar de forma antinatural, como atraída por una fuerza invisible. «¿Qué está pasando?», susurró Emily, con voz temblorosa. Michael levantó la linterna y su haz reveló el desorden del salón. Los muebles estaban volcados y los restos de los marcos de las fotos familiares destrozados cubrían el suelo. En el centro de la habitación, la brújula se balanceaba violentamente, tirando de la cadena como si intentara liberarse. Baxter ladró bruscamente, con la mirada fija en un rincón de la habitación donde las sombras parecían cambiar de forma antinatural. La respiración de Emily se entrecortó a medida que el aire se enfriaba, su aliento visible en la tenue luz. De repente, un gruñido profundo y gutural resonó en la habitación, no procedente de Baxter, sino de las propias sombras. Michael levantó la linterna y el haz de luz cayó sobre un par de ojos brillantes. Un enorme lobo espectral emergió. Su forma translúcida brillaba con una luz espeluznante. Su presencia era a la vez majestuosa y aterradora,
con la mirada clavada en Emily. Michael retrocedió instintivamente. ¿Qué es eso? Las manos de Emily temblaban mientras sujetaba el cuaderno con más fuerza. Creo que es lo que me advirtió mi padre. El lobo espectral gruñó. Su forma se onduló mientras daba un paso más cerca. Baxter ladró ferozmente, colocándose entre Emily y la criatura. A pesar de la diferencia de tamaño, Baxter se mantuvo firme, sin dejar de gruñir. Emily sintió una oleada de valor al mirar a Baxter. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Confía en él. Se arrodilló junto a su leal compañero y le puso una mano en la espalda. «Estamos juntos en esto», susurró. La brújula se calentó contra su pecho. Su atracción era casi magnética. Emily la cogió y la desenganchó de su cuello. En cuanto la soltó, flotó en el aire, girando salvajemente antes de apuntar directamente al lobo espectral. La criatura lanzó un aullido ensordecedor y la habitación pareció temblar. La energía a su alrededor se intensificó. Las paredes vibraron como si la propia casa estuviera reaccionando al enfrentamiento. Emily abrió el cuaderno y hojeó frenéticamente las páginas. Su padre había dicho que la brújula era algo más que un recuerdo. Era una llave, una herramienta destinada a sellar cualquier fuerza que hubiera estado amenazando a su familia durante generaciones. «Michael», gritó, «creo que sé qué hacer». Michael se volvió hacia ella, con el rostro pálido. «¿Qué necesitas?» «Necesito sacar la brújula a la luz», dijo Emily, con voz firme a pesar del miedo. «Es la única forma de desterrarlo». El lobo espectral se lanzó hacia adelante, chasqueando las mandíbulas, pero Baxter lo interceptó, saltando en su camino. Los dos chocaron. Un destello de luz surgió del impacto. Baxter chilló pero no retrocedió, con una determinación inquebrantable. Emily corrió hacia la cocina, donde la luz era más intensa. La brújula la siguió, brillando más con cada paso. Michael agarró una silla caída y la lanzó contra el lobo espectral para ganar tiempo. Al llegar a la cocina, Emily levantó la brújula y su resplandor iluminó la habitación. «¡Vamos!», gritó con voz temblorosa. «¡Acabemos con esto!». El lobo espectral volvió la mirada hacia ella, con los ojos encendidos de furia. Cargó. Pero justo cuando llegaba al umbral de la cocina, la brújula emitió una luz cegadora. La criatura aulló de dolor y su forma se disolvió en volutas de humo. La casa quedó en silencio. El opresivo peso en el aire se disipó, sustituido por una abrumadora sensación de paz. Baxter cojeó hacia Emily, moviendo la cola débilmente. Emily se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos mientras lo abrazaba con fuerza. «Lo has conseguido, Baxter. Nos has salvado». Michael se unió a ellos con la mano en el hombro de Emily. «Ha sido increíble. Nunca había visto nada igual». Emily asintió con el corazón todavía acelerado. «Yo tampoco, pero creo que por fin hemos acabado con los temores de mi padre, y lo que quiera que fuera». Juntos se quedaron en la silenciosa cocina, con la brújula fría en la mano de Emily. Aunque el peligro había pasado, sabían que esto era solo el principio de un misterio más profundo, y con Baxter a su lado, Emily estaba preparada para afrontar lo que viniera después. La casa estaba tranquila ahora. Sus sombras ya no se movían con malevolencia, pero seguían envueltas en un silencio inquietante. Emily estaba sentada en el suelo de la cocina con Baxter acurrucado contra ella, su respiración pesada pero constante. La brújula, antaño amenazadora, yacía en la palma de su mano. Su brillo se había desvanecido, dejando solo un tenue calor. Michael se arrodilló a su lado, con los ojos escrutando la habitación en busca de algún peligro persistente. «¿Crees que se ha ido de verdad?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Emily asintió lentamente. «Creo que sí», dijo, aunque su voz tenía un deje de incertidumbre. «La brújula, hiciera lo que hiciera, creo que funcionó. Pero no se trata solo del lobo. Hay algo más aquí, algo que mi padre nunca explicó del todo». Baxter se movió y soltó un quejido mientras le lamía la mano. Emily lo miró con el corazón henchido de gratitud y dolor. Su valor inquebrantable los había salvado, y podía ver el daño que le había hecho a su cuerpo envejecido. Su pelaje estaba enmarañado y sus músculos temblaban de cansancio. «Has sido muy valiente», susurró Emily, acariciándole la cabeza.
No sé qué haría sin ti. Michael miró hacia el salón, donde aún eran evidentes los daños del encuentro espectral. Deberíamos limpiar esto, dijo. Pero primero, creo que tenemos que averiguar qué significa todo esto. Esa brújula no es solo un recuerdo. Emily asintió, rozando con los dedos las intrincadas tallas de la brújula. Era de mi padre. Siempre me dijo que había pasado de generación en generación, pero nunca pensé que fuera algo más que una reliquia sentimental. Ahora veo que es algo mucho más grande. Michael se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos. ¿Crees que tu padre sabía que esto pasaría? ¿Por eso escribió esas notas? Emily frunció el ceño, hojeando el cuaderno una vez más. La meticulosa letra de su padre llenaba las páginas, detallando historias de extraños encuentros, advertencias y crípticas referencias al poder de la brújula. Se detuvo en una página en la que él había escrito: «La brújula es la clave para proteger el vínculo». «¿El vínculo?», murmuró Emily frunciendo el ceño. Siempre hablaba del vínculo entre él y Rusty, su viejo perro. Decía que era irrompible, que iba más allá de lo que la mayoría de la gente podía entender. Michael ladeó la cabeza. ¿Crees que se refería a eso? ¿Que este vínculo está conectado a la brújula de algún modo? Emily miró a Baxter, que ahora apoyaba la cabeza en su regazo. Creo que es más que eso. Baxter no es solo un perro leal, es un protector, como Rusty lo era para mi padre. Son parte de este vínculo, esta fuerza que evita que lo que sea que fuera esa cosa se apodere de ti. Michael se agachó a su lado con el rostro serio. Entonces, Baxter no solo te protege porque te ama, está protegiendo algo más grande. A Emily se le apretó el pecho al pensarlo. Pero ¿qué pasará cuando ya no pueda? Se está haciendo mayor, Michael. Esta noche le ha costado mucho. Michael le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo resolveremos, juntos. Y tienes las notas de tu padre para guiarte. No estás sola en esto. Emily asintió, aunque el peso de la responsabilidad la oprimía. Pasó a la última página del cuaderno y encontró un pasaje escrito en negrita. Cuando llegue el momento, confía en la brújula y en el vínculo. Te guiarán hacia la verdad. Antes de que pudiera seguir reflexionando sobre su significado, Baxter levantó de repente la cabeza y aguzó las orejas. Dejó escapar un suave ladrido y sus ojos se centraron en la puerta que daba al patio trasero. Emily y Michael intercambiaron una mirada y, sin dudarlo, le siguieron. Al salir, le recibió el aire fresco de la noche, con el cielo despejado y lleno de estrellas. Baxter avanzaba cojeando con la nariz pegada al suelo, mientras los guiaba hacia el linde del bosque. El corazón de Emily se aceleró, insegura de lo que podrían encontrar. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó en voz baja, siguiéndolo cuando se detuvo cerca de un viejo árbol nudoso. Sus raíces se extendían como garras, agarrándose a la tierra. Baxter olfateó alrededor de la base del árbol y luego dio zarpazos en el suelo. Emily se agachó a su lado y apartó las hojas y la tierra. Sus dedos chocaron con algo sólido, una pequeña caja de metal oxidado. Michael se arrodilló para ayudarla a abrirla. Dentro encontraron un trozo de pergamino doblado y una vieja fotografía. La fotografía mostraba a su padre de joven, de pie y orgulloso, con Rusty a su lado. El pergamino estaba cubierto de escritura descolorida, pero una línea destacaba claramente. El vínculo debe continuar. Cuando el protector se debilite, la brújula elegirá al siguiente. A Emily se le cortó la respiración al leer las palabras. ¿El siguiente? ¿Qué significa eso? Michael la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Creo que significa que Baxter no es el último. Este vínculo es algo que va más allá de un solo perro o persona. Es un legado. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a Baxter, que le devolvía la mirada con una confianza inquebrantable. Entonces, esto no es el final, es solo otro capítulo. Michael asintió. Y tú formas parte de él ahora, como lo fue tu padre. Mientras llevaban la caja de vuelta a la casa, Emily sintió que la invadía una extraña sensación de paz. El misterio estaba lejos de resolverse, pero no tenía miedo. Con Baxter a su lado y la brújula guiándola, sabía que tenía fuerzas para enfrentarse a lo que viniera después.
Los primeros rayos del alba se filtraban a través de las cortinas mientras Emily estaba sentada en su sillón, acunando la brújula entre las manos. Baxter yacía a sus pies, su respiración lenta y constante, un suave recordatorio de su lealtad inquebrantable. La casa estaba en calma ahora. Su aire era más ligero, como si los secretos que había albergado empezaran por fin a disiparse. Michael le trajo una taza de té y la colocó sobre la mesa, a su lado. «Ha sido una noche larga», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. «Pero lo hiciste, Emily. Encontraste la verdad». Ella asintió con los dedos, recorriendo los bordes desgastados de la brújula. «No toda», respondió, «pero ahora sé que esto es solo el principio. Mi padre dejó esto por una razón. Quería que yo entendiera el vínculo, que lo llevara adelante». Su mirada se posó en Baxter, cuya cola se movió ligeramente al oír su voz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ha sido mi protector todos estos años, mi compañero constante, y ahora veo que es mucho más que eso. Forma parte de algo más grande, algo que apenas comprendo». Michael se inclinó hacia adelante, su voz suave. «No solo te está protegiendo, Emily, te está mostrando el camino. Y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Emily asintió, secándose una lágrima de la mejilla. Cogió el cuaderno de su padre y hojeó las páginas por última vez. Las últimas palabras volvieron a sorprenderla. «Confía en el vínculo. Te guiará». Respiró hondo. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. «Confiaré en él», dijo con firmeza. «Por Baxter, por mi padre, y por lo que venga después». A medida que el sol subía, proyectando su cálido resplandor sobre la habitación, Emily sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Los retos estaban lejos de terminar, pero sabía que no los afrontaría sola. Se arrodilló junto a Baxter y sus manos acariciaron suavemente su pelaje. «Gracias», susurró con la voz cargada de emoción. «Por todo». Baxter soltó un suave gemido. Sus ojos se encontraron con los de ella con una profundidad de comprensión que las palabras no podían captar. Emily miró a Michael con renovada determinación. «Lo resolveremos, juntos». Michael sonrió. Su confianza en ella era inquebrantable. «Sé que lo haremos». A medida que transcurría el día, Emily empezó a hacer planes, a ordenar las notas de su padre y a organizar los artefactos que había descubierto. Se sentía preparada para dar los siguientes pasos, por muy incierto que fuera el camino. Si esta historia te ha conmovido, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Comparte tus propias experiencias sobre el increíble vínculo entre humanos y animales, o dinos lo que piensas sobre los misterios que Emily descubrió. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias conmovedoras e inspiradoras. Pulsa la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Gracias por formar parte de este viaje. Estamos deseando verte en nuestro próximo vídeo, donde te esperan más historias de lealtad, valentía y el inquebrantable vínculo entre humanos y animales.